Yo lo confirmo porque a mí me sucede. Lo único que no he cantado desde hace 30 años es el guapango. Una carrera en la cima, una voz inigualable, un público que la adoraba y en cuestión de segundos, el destino la derrumbó. Chayito Valdés no solo sobrevivió a un accidente devastador, también enfrentó el rechazo, la traición y el olvido de una industria que antes la aplaudía. Pero su historia no es solo de tragedia, es de lucha, de resistencia, de una mujer que, aunque el mundo le cerró las puertas, nunca dejó de cantar. Hoy te cuento la historia de la reina que perdió todo menos su voz. Desde pequeña, Chayito Valdés tenía claro que la música era su vida. Nacida en Guasave, Sinaloa, el 28 de mayo de 1945, creció en un entorno humilde, donde cada oportunidad para cantar representaba un paso hacia sus sueños. Su talento no tardó en destacar. Participaba en competencias locales y, desde joven, ayudó económicamente a su familia con distintos trabajos. Fue en uno de esos eventos donde su voz llegó a oídos de la reconocida cantante Amalia Mendoza. Impactada por su talento, le ofreció entrenarla y apoyarla en su camino al estrellato. Pero su madre tenía otros planes. Prefirió mantener a la familia unida, rechazando la oferta que pudo haber cambiado su destino para siempre. Lejos de rendirse, Chayito siguió buscando oportunidades. Formó el dúo Las Guerrilleras del Norte junto a Manuelita Acuña en Hermosillo, un proyecto que, aunque lleno de ilusión, no logró despegar. Las dificultades económicas las llevaron a vivir en condiciones precarias, y eventualmente el dúo se disolvió. De vuelta en Guasave, su vida tomó un rumbo inesperado. Se casó a los 18 años con Bárbaro Bojorques y tuvo 3 hijas. Su amor por la música no desapareció, pero su esposo se convirtió en un obstáculo. La amenazó con quitarle a sus hijas si seguía con su carrera, obligándola a poner en pausa su sueño. Con el tiempo, intentó retomar el camino, pero la falta de ingresos y la presión familiar la llevaron a prometer que abandonaría la música. Sin embargo, la pasión que había en ella era más fuerte. Decidida a grabar un disco, vendió su máquina de coser para financiar su primer álbum. Aquel sacrificio dio frutos. Uno de los temas del disco, Besos y Copas, se convirtió en un éxito inmediato. Las emisoras lo tocaban sin descanso y su nombre comenzó a resonar en toda la escena musical. La fama que tanto había anhelado, por fin era una realidad. Firmó con una disquera y en poco tiempo se consolidó como una de las artistas más vendidas en México durante los años 70 y 80. Su carrera estaba en la cima, sus presentaciones eran un éxito, su agenda estaba llena y su talento era innegable. Pero cuando parecía que nada podía detenerla, el destino le tenía preparada una prueba que cambiaría su vida para siempre. En 1985, Chayito Valdés estaba en la cúspide de su carrera. Tras una exitosa gira por México, su última presentación fue el 17 de septiembre en Zacatecas. Con el reconocimiento del público y una carrera consolidada, emprendió el viaje de regreso a Texas, donde residía desde hacía algunos años. Sin embargo, aquella carretera se convertiría en el escenario de la tragedia que marcó su destino. Mientras viajaban de regreso, el conductor de la camioneta en la que se trasladaba se quedó dormido. En un instante fatal, el vehículo perdió el control y volcó violentamente. El impacto fue devastador. Chayito, que viajaba con objetos de valor, como joyas y dinero, quedó atrapada en los restos del vehículo, en estado de shock y sin posibilidad de moverse. La cantante sufrió una fractura en la columna vertebral que la dejó sin movilidad en las piernas. Pero el accidente no fue su única desgracia aquella noche. Mientras ella yacía herida e indefensa, desconocidos aprovecharon el caos para robarle sus pertenencias. En cuestión de minutos, perdió no solo su capacidad de caminar, sino también parte de su patrimonio. Tras ser rescatada, fue trasladada de emergencia a un hospital en Monterrey. Los médicos evaluaron la gravedad de sus lesiones y decidieron llevarla a la Ciudad de México para recibir un tratamiento especializado. Sin embargo, el destino volvió a jugar en su contra. 2 días después, un devastador terremoto sacudió la capital, colapsando hospitales y dejando a miles de personas en la incertidumbre. Con la ciudad sumida en el caos,
Su traslado se volvió imposible y tuvo que permanecer en Monterrey. Los meses siguientes fueron una lucha constante. Entre tratamientos, operaciones y terapias, Chayito se aferró a la esperanza de recuperar su carrera. Finalmente, logró regresar a la música, pero esta vez desde una silla de ruedas. Su voz seguía intacta, su talento no había cambiado, pero el mundo del espectáculo no estaba listo para aceptarla de vuelta. Cuando intentó anunciar su regreso, las puertas comenzaron a cerrarse. Productores, emisoras y televisoras le dieron la espalda. ¿Cómo va a hacer un show en silla de ruedas? Era la pregunta que se repetía una y otra vez. Las oportunidades se desvanecieron y la industria, que antes la había aclamado, ahora la rechazaba. La discriminación fue un golpe tan duro como el accidente. Pasó de ser una de las artistas más vendidas del país a no recibir ni una sola invitación para cantar en eventos. Su nombre comenzó a desvanecerse del escenario mediático. Pero aunque el mundo del espectáculo le cerró las puertas, su amor por la música nunca desapareció. Desde la intimidad de su hogar, continuó componiendo y aferrándose a su arte. La mujer que había luchado tanto por su carrera no estaba dispuesta a rendirse, aunque su camino estuviera lleno de obstáculos. Los años pasaron y la industria seguía dándole la espalda. Chayito Valdés, quien una vez llenaba escenarios y vendía miles de discos, ahora vivía en el olvido. Pero su espíritu luchador no se apagó. A pesar del rechazo, siguió componiendo y soñando con volver a brillar. Sin embargo, la vida tenía más pruebas para ella. En 1997, un asalto en su propia casa se convirtió en otro episodio traumático. Aquel día transcurrió con normalidad. Como de costumbre, pasó la tarde en su hogar en México, rodeada de recuerdos de sus días de gloria. Pero cuando la noche cayó, la tranquilidad se convirtió en terror. Un grupo de hombres irrumpió en su casa. No fue un robo común. No forzaron la entrada, ni dieron señales de que estaban ahí hasta que ya era demasiado tarde. Para Chayito, indefensa en su silla de ruedas, el miedo la paralizó antes de que pudiera reaccionar. Los hombres, armados y decididos, no mostraron piedad. Con palabras frías y amenazas directas, le exigieron dinero y pertenencias de valor. Su casa no era lujosa, pero aún conservaba algunos recuerdos de su éxito, joyas, efectivo y objetos personales que tenía guardados con recelo. La situación escaló rápidamente. Uno de los asaltantes se acercó demasiado, levantando su arma en un gesto intimidante. Chayito intentó mantener la calma, pero su mente estaba nublada por el miedo. En ese momento, comprendió su vulnerabilidad como nunca antes. No podía huir, no podía defenderse. Estaba atrapada, obligada a ver cómo aquellos desconocidos saqueaban lo poco que le quedaba. El asalto no duró mucho, pero para ella se sintió eterno. Cuando los agresores finalmente se marcharon, dejando tras de sí una casa revuelta y un silencio espeso, Chayito sintió que algo en ella se había roto. No era solo la pérdida de objetos materiales, era la sensación de haber sido despojada de su última seguridad. La idea de que su propio hogar, su refugio, ya no era un lugar seguro, la consumió por completo. Las secuelas emocionales fueron devastadoras. No era la primera vez que enfrentaba una tragedia, pero esta vez fue diferente. Se sintió desamparada, expuesta y sin rumbo. Durante días, su mente revivía aquel momento, cada palabra, cada amenaza. Fue entonces cuando tomó la decisión que cambiaría su vida: irse de México y empezar de nuevo. Se mudó sola a San Diego, California, con la esperanza de encontrar estabilidad. Con el tiempo, obtuvo la ciudadanía estadounidense y, poco a poco, intentó reconstruir su vida. A pesar de los años de sufrimiento y la indiferencia de la industria, su amor por la música seguía intacto. Y entonces llegó su gran oportunidad. Con el cambio de milenio, las puertas que antes se le cerraban comenzaron a abrirse de nuevo. Su voz, que había sido relegada al olvido, aún tenía el poder de emocionar a quienes la escuchaban. Contra todo pronóstico, Chayito Valdés logró regresar a la televisión mexicana y lanzar nuevos álbumes. Aunque seguía en silla de ruedas, su talento era indiscutible. El público que la había acompañado en sus mejores años volvió a aplaudirla, y nuevas generaciones descubrieron su legado.
Sus giras por México se reactivaron y por un breve momento, la gloria que alguna vez tuvo pareció regresar. Pero la felicidad no duraría mucho. En mayo de 2003, después de una presentación exitosa en la Expo Sonora en Hermosillo, viajó a Guadalajara. En el aeropuerto, ocurrió un accidente que pasó desapercibido en su momento, pero que cambiaría su destino. Mientras la trasladaban en su silla de ruedas, un descuido hizo que cayera desde la pista, golpeándose fuertemente la nuca. Chayito restó importancia al incidente. No se hizo revisar por un médico y continuó con sus compromisos. Pero el daño ya estaba hecho. Menos de un mes después, sufrió un desmayo repentino. Cuando despertó, se encontró en el suelo, sin ayuda, sin atención. Apenas pudo reaccionar, pidió auxilio. Estaba severamente deshidratada y fue llevada de urgencia al hospital. Lo que ocurrió después fue una cadena de errores fatales. A pesar de su estado, no recibió atención inmediata. Pasaron valiosos minutos sin que nadie hiciera nada. Entonces, su cuerpo comenzó a convulsionar. Cuando por fin la ingresaron a urgencias, el daño ya era irreversible. Los médicos descubrieron que su cerebro había estado sin oxígeno por más de 4 minutos. Sufrió un daño neurológico severo y cayó en coma. Su familia quedó devastada. Intentaron buscar justicia, consideraron demandar al hospital, pero el daño ya estaba hecho. Chayito fue trasladada a una clínica especializada en San Diego, donde recibiría cuidados intensivos. Pero la realidad era desgarradora. Los médicos no daban esperanzas de recuperación. El tiempo pasó, pero la esperanza nunca desapareció por completo. Durante 13 largos años, Chayito Valdés permaneció en estado de coma, sin responder, sin despertar. Su familia la cuidó con dedicación en una clínica especializada en San Diego, aferrándose a la posibilidad de un milagro. En abril de 2016, surgió un pequeño rayo de esperanza. Un leve estímulo cerebral hizo que algunos pensaran que su estado podría mejorar. Sin embargo, los médicos fueron claros. No había cambios significativos. Su condición seguía siendo crítica y la posibilidad de recuperación era prácticamente nula. El 20 de junio de 2016, tras más de una década en silencio, la voz de Chayito Valdés se apagó para siempre. Tenía 71 años. Sus hijas estuvieron con ella en sus últimos momentos, negándose a aceptar su partida y pidiendo a los médicos que hicieran todo lo posible para mantenerla con vida. Pero ya era demasiado tarde. Su cuerpo, agotado tras tantos años en estado vegetativo, no resistió más. La única hija que no estaba en San Diego, Cecilia Bojorquez Valdés, viajó desde Phoenix, Arizona, para reunirse con sus hermanas y darle el último adiós en una despedida privada. Días después, sus restos fueron trasladados a su tierra natal, en Sinaloa. El pueblo que la vio nacer la recibió con honores. En el estadio de béisbol Francisco Carranza Limón, cientos de personas se reunieron para rendirle tributo. La multitud cantó sus canciones y recordó a la mujer que, a pesar de todos los obstáculos, dejó una huella imborrable en la música mexicana. Tal como lo había pedido en vida, se realizó una misa de cuerpo presente en el Santuario de la Virgen del Rosario, un homenaje a su fe y a su profundo vínculo con su tierra. María del Rosario Valdés Campos, mejor conocida como Chayito Valdés, había enfrentado todo tipo de adversidades, desde el rechazo de su familia por su amor a la música, hasta el accidente que la dejó en silla de ruedas y la discriminación de la industria. Pero nunca dejó de luchar. Su historia es la de una mujer que desafió los prejuicios y se aferró a su pasión hasta el final. A pesar de la tragedia, su voz sigue viva en cada una de sus canciones, en cada nota que interpretó con el alma. La historia de Chayito Valdés es el reflejo de una vida marcada por el talento, el esfuerzo y la tragedia. Desde su juventud, tuvo que pelear contra todo: la pobreza, el machismo, la discriminación y, finalmente, el olvido. Pero si algo deja claro su historia, es que nunca se rindió. Cuando el mundo le cerró las puertas, ella siguió componiendo. Cuando la vida la dejó en una silla de ruedas, siguió cantando. Cuando le arrebataron la tranquilidad en su propio hogar, buscó empezar de nuevo. Muchos recordarán su voz, sus canciones, sus presentaciones llenas de emoción. Pero más allá de la artista, queda la mujer que luchó hasta el final,
que a pesar de los golpes del destino, nunca dejó de ser fiel a lo que amaba, la música. Si te gustó este video y quieres que sigamos contando la historia de famosos que el tiempo dejó en el olvido, deja tu like y dinos en los comentarios qué otro personaje te gustaría que recordemos. Nos vemos en el próximo video.